Querido hermano mayor, los tiene confundidos a todos. Ya una persona me dijo, pero usted es el mayor, ¿verdad? Le dije, pues lo que se ve no se juzga, ¿verdad? Así que llega una edad en que todos, pues prácticamente la edad ya no se mira, sino los golpes, ¿verdad? Recibidos. Y probablemente cuando uno corre en reversa y sin aceite y por camino de terracería se ve un poco más desgastado. Y usted puede mirar la diferencia de quien ha corrido así por más años, ¿verdad? Muy bien. La Escritura dice que en los justos es hermosa la alabanza. Y yo quiero darle gracias a Dios por estar de nuevo en esta congregación. Son muchos los años, casi 34 años en que yo vine a hacer esta iglesia. Yo sé que son menos, porque usted quizás tenga menos de años de venir a este lugar, pero ha sido una tarea ardua para todos los que han corrido en este camino. Y aunque no tuve la oportunidad de estar en el tiempo que vivió la familia de mi querido amigo Janeiro, el Señor puso en mi corazón, hermana, darte esta palabra y a la familia. En realidad es todo el capítulo 54, pero lo puedes leer en tu casa. Yo solamente te voy a leer lo que el Señor puso en mi corazón para ti. No temas pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor. Entonces, bueno, después de este pasaje, quiero pedirles que abran su Biblia en el Evangelio según San Lucas. En el capítulo 16 está la porción de la Escritura que vamos a compartir en esta mañana, porque usted se habrá preguntado ¿para qué Dios le salvó? Quizás usted se habrá preguntado cuál es el propósito de su vida actualmente ya como persona salva. Y hoy vamos a hablar de glotonería espiritual. Así he querido titular este mensaje, porque en el capítulo 16 del libro de Lucas, en el versículo 19, Jesús cuenta una historia muy interesante. Nos habla de un hombre rico y de un mendigo cuyo nombre era Lázaro. Seguro usted ha leído en el Evangelio muchísimas veces este pasaje, pero hoy yo quiero darle un enfoque acerca de lo que realmente espera Jesucristo de tu vida una vez que le has conocido como Señor y Salvador. Porque así como existe la glotonería de los alimentos, también hay una glotonería en donde muchos creyentes nos acomodamos en las sillas y de alguna manera nos dedicamos a disfrutar de los banquetes que son servidos en la mesa. Y esto puede producir en nosotros graves situaciones. Por eso voy a hablarles del versículo 19 en adelante, recordándoles esta historia que prácticamente es un viaje virtual por el infierno en la boca de Jesucristo. ¿Cuántos creen que Dios no miente? Cuando escuchamos una historia cualquiera, casi siempre ponemos en tela de juicio quien cuenta esta historia, pero en este caso no podemos poner en tela de juicio porque es el mismísimo Jesucristo quien cuenta la historia. Y dice que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino.
Normalmente los ricos se visten muy bien, ¿verdad? Y hacía cada día banquete con esplendidez. ¿Qué quiere decir? Todos los días este hombre comía de una manera muy especial. Se ve que le gustaba mucho la comida y lo hacía con esplendidez. Pero había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Fíjese que la Biblia siempre es muy especial. No nos dice el nombre del hombre rico, sin embargo del mendigo sí nos habla de que se llamaba Lázaro. Y yo creo que Dios ama a todos. Sin embargo, cuando Él quiere resaltar de alguna manera el dicho de Él, hace que hagamos diferencia entre ese pobre hombre rico, que lo único que tenía era dinero, vestiduras finas y hacía banquetes con esplendidez. Y yo lo que quiero que usted se vaya dando cuenta es cómo Jesús hace esta distinción de este hombre lleno de llagas que se llamaba Lázaro y que estaba echado. Usted imagínese a un hombre mendigo echado, quiere decir puesto ahí tirado en la puerta de aquel hombre rico. Y yo creo que en la Biblia siempre tenemos que tener imaginación. Y no dudo que todos los días este hombre rico veía a Lázaro tirado, echado, como dice aquí la Escritura, en la puerta de aquel hombre rico. Sin duda que nunca pasó desapercibido todos los años de los días con los que él hacía banquete con esplendidez. Seguramente en su pensamiento del hombre rico era: me tiene harto este mendigo. Y sigue narrando la Escritura, y ansiaba saciarse. Fíjense ustedes la razón por la que este Lázaro estaba a las puertas del hombre rico. Dice que ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros, fíjese qué tremenda situación, venían y le lamían las llagas. Cuando vemos esta situación, yo creo que usted se tiene que imaginar a un hombre con la mano extendida, lleno de llagas, con los perros ahí dándole vuelta alrededor y lamiendo sus heridas. Seguramente en la misericordia de Dios, esas lamidas de los perros proporcionaban un poco de penicilina, ¿verdad? Natural a las llagas de ese hombre, pero en realidad la postración era una cosa muy visible, porque yo creo que sus manos estaban siempre extendidas pidiendo que alguien le diera de las migajas. Familia, hermanos, primos y amigos seguramente que se habían apartado de él ante su triste condición de salud. Y lo único que le quedaba al Lázaro era mendigar a la puerta de ese hombre rico quizás un bocado de pan. Y nos sigue narrando la Escritura que aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles. Fíjese por quién fue llevado el mendigo: por los ángeles al seno de Abraham. Y del otro nada más refiere la siguiente: y murió el rico y fue sepultado. Quiero que usted empiece a ver aquí una diferencia notable. Uno fue llevado al seno de Abraham y el otro fue llevado al sepulcro, solamente, a la espera de lo que muchos tendrán que estar hasta el día en que el gran juicio final se acerque. Pero la historia continúa diciendo de esta manera. Dice
Y en el Hades es un sinónimo del infierno. ¿Cuántos creen que hay infierno? Muy poquitos. Con razón estamos tan confiados, ¿verdad? Lo que sucede aquí es que tan cierto como el cielo existe, existe el infierno. Y a muchos predicadores y a muchos pastores, incluyéndome a mí, no nos gusta hablar de cosas que son a veces molestas o que algunos piensan que no hay necesidad de hablar de ellas. Pero yo creo que el Evangelio es algo tan precioso que no debemos omitir las cosas tremendas que aquí se platican. Porque yo sé que usted conoce acerca del infierno, que será un lugar de tormento eterno. Yo sé que conoce que ahí será el lloro y el crujir de dientes, que será una situación de desesperación tan terrible que ojalá y tuviera un final, pero desafortunadamente será por los siglos de los siglos. Y muchos piensan en el infierno como que al final Dios se va a arrepentir y va a permitir que muchos puedan tener una nueva oportunidad. Pero yo le digo que mientras usted y yo estamos vivos, es la oportunidad única que como seres humanos tenemos, porque al mismo tiempo que Dios es amor, Dios es un Dios de justicia. Y como Dios de justicia que es, no pueden recibir la misma paga los que de alguna manera recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador, pero también recibieron el sacrificio de su sangre y recibieron el sacrificio de su perdón y de su salvación. Yo hace un momento le decía, no sé si usted se ha puesto a pensar para qué usted es salvo ahora. Seguramente no es para estar en un asiento solamente, sino para verdaderamente encontrarle propósito a su vida y destino a su eternidad. Y yo por eso hoy podía platicarles de muchas historias de la Biblia que le hablaran de promesas, que le hablaran de muchas cosas buenas para usted, que obviamente Dios las quiere y no yo. Pero también Dios quiere que hablemos de la otra cara de la moneda. Si bien es cierto que Dios nos ha adoptado como hijos, nos ha sanado no solamente de enfermedades del cuerpo, del alma y del espíritu, y nos ha traído de un mundo de tinieblas a luz, también es cierto que Dios nos salvó para algo. Y no nos salvó ciertamente para estar quietos, nos salvó para estar cada día más inquietos y apasionados por la salvación de este mundo. Porque déjeme decirle que si el mundo va a ser salvo, lo va a ser por Jesucristo, pero a través de su iglesia. No va a mandar ángeles, no va a mandar nada, excepto su Espíritu Santo que está aquí desde el día del Pentecostés para convencer al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Pero aparte del Espíritu Santo, Dios nos quiere a nosotros para llevar a cabo esa salvación. No lo va a hacer a través de nadie que no sean sus hijos. No lo va a hacer a través de nadie que no sea la iglesia. Por tal motivo, la posición suya, al mismo tiempo de privilegiada, se convierte la posición suya y mía en una posición de suma responsabilidad delante de Dios y delante del mundo. Porque si Jesucristo fue capaz de entregarse totalmente por usted y por mí en una cruz y sufrir la vergüenza de nuestro pecado, porque Él no cometió pecado,
Si Él tuvo que sufrir la separación del Padre por un momento en la cruz para poder pagar por nosotros, y nosotros solamente por la fe en lo que Él hizo, ser salvos, creo que eso amerita de nuestra parte el ser inquietados. Regreso de nuevo a la historia de rico y Lázaro. El rico que fue llevado al Hades, o despertó más bien dicho en el Hades. Y Lázaro, que apareció de repente visible al rico en el seno de Abraham. ¿Qué quiere decir? En el abrazo del Padre, porque era el Padre el que traía de alguna manera abrazado. Ese es el seno de Abraham, el seno del Padre. Ahora sí que consolando, ahora sí que de alguna manera mostrando el inmenso amor con el que Él, a pesar de los grandes males que vivió Lázaro en la tierra, Él estaba dispuesto a compensar con toda una eternidad de bendición y de abrazo a Lázaro. Y dice en el versículo 24 que estando en esta condición, el rico comenzó a dar voces y dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. Imagínese usted esta desesperación, la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en estas llamas. Todo el mundo cree que el infierno es una especie de metáfora, pero yo quiero recordarles a ustedes que el libro de Eclesiastés, por ahí escondido en un versículo, dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre sin que el hombre llegue a entender lo que Dios ha hecho. La razón por la que Jesucristo bajó y se despojó a sí mismo, bajando a la tierra en condición de hombre, fue porque Él sabía que cada ser que nace sobre este planeta no va a morir eternamente. Y sabe que de no haber Él traído esta salvación a nuestra vida, muchos van a perecer en las tinieblas eternas. ¿Se da cuenta empieza a asumir el cargo y la responsabilidad del privilegio de ser salvo? Miles de personas allá afuera caminan con exceso de velocidad al infierno. Y alguien se tiene que parar enfrente, por poco y me caigo, y decirle: alto, como le dijeron alguna vez, quizás, yo no sé cómo se convirtió usted, ni cómo le habló el Espíritu Santo. Alto, para esa manera vana de vivir. Entrégale tu vida a Jesús y sé transformado por Él. Y vuelvo a repetir, Él no lo va a hacer a través de ángeles, Él lo va a hacer a través de tu boca y de mi boca. Tú no puedes irte tranquilo a la cama a disfrutar de las bendiciones que seguramente Dios te otorga cada día, sin antes no haber pensado en alguien que tiene necesidad. ¿Ustedes creen que ese rico era un hombre malo? El Evangelio no nos describe que él fuera un perverso, un adúltero, un bandido. No. ¿Sabe qué es lo que nos remarca el Evangelio? Que todos los días hacía banquetes con esplendidez, y había en la puerta de su casa un hombre que anhelaba y deseaba que cayeran unas migajas de ese banquete para comérselas. ¿Saben que el pecado de este hombre no fue, según nos describe la Biblia, no fue el de la maldad? Fue el de la indiferencia solamente. Cuando
Dios quiere puntualizar en el Evangelio la vida de un hombre, dice que el juez era un juez malo e injusto, ¿verdad? Pero de este hombre rico, Dios dice solamente que era un hombre que le gustaba hacer banquetes con esplendidez. Era un glotón, era un hombre rico que simplemente veía a Lázaro ahí en la puerta y decía: qué mal te fue en la vida, querido, pero lo siento mucho. Yo tengo una mejor vida que tú y voy a disfrutarla. ¿Cuántos dicen, aún estando dentro de la iglesia, ya el Señor me salvó, ya el Señor me dio, ya el Señor me prosperó, ya vivo tranquilo, restauró mi matrimonio, mi familia está feliz, está sana, y está como el hombre aquel que dice: alma mía, gózate y alégrate, porque tus graneros están llenos? Pero el Señor dice: necio, si hoy vienen a pedir tu alma, ¿de qué sirven tus graneros llenos? Medite un poco en esto. El pecado del hombre rico no era ser rico, no es un pecado ser rico. ¿Cuántos hombres ricos hay aquí? Levante su mano los hombres ricos. Ahorita pasamos con el canasto de los diezmos. No es cierto. Ustedes son ricos por las riquezas en gloria que en Cristo Jesús han tenido. ¿Se da cuenta, hermano? Usted es rico por Cristo. No es rico por sus riquezas terrenales. Esas no sirven para un comino si hoy vienen a pedir tu alma. Entonces yo me puedo dar cuenta del pasaje de Mateo 24, cuando habla acerca del juicio final y dice: venid, benditos de mi Padre, al reino eterno preparado para ustedes, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, en la cárcel y me visitaste. Usted sabe todo lo que dice, no se lo voy a repetir. Y aquellos sorprendidos le van a preguntar: ¿cuándo te vimos en la cárcel? ¿Cuándo desnudo y no te cubrimos? ¿Cuándo hambriento y te dimos de comer? Y ustedes conocen también la respuesta: por cuanto lo hiciste a unos de estos pequeños, a mí lo hiciste. Yo pregunto, ¿cuánta gente desesperada allá afuera? Y no solamente de pan, más bien sí de pan espiritual. ¿Cuántos ustedes están servidos del banquete de esta mesa, que es la iglesia? ¿Y cuántos han sentido compasión? Yo creo que el pecado de este hombre fue la falta de compasión, su indiferencia ante la necesidad. Su indiferencia ante la necesidad lo llevó al infierno. Lo llevó al extremo tal que quería que Lázaro con la punta de su dedo le pusiera una gota de agua en su lengua, porque él estaba atormentado. Yo quiero decirles que si usted no se había puesto a pensar en esto, hoy yo lo voy a poner a pensar en esto. Si a ti el día de hoy, vivo, te encerraran en una habitación sin luz, no te voy a poner ni los gusanos que nunca mueren, no te voy a poner el lloro ni el crujir de dientes, no te voy a poner las llamas en las que se estaba consumiendo Lázaro permanentemente. Perdón, no, el rico estaba en el infierno. Y entonces, sí, a ver, ¿me entendieron todos? Hasta dónde iba, porque creo que o lo dije mal. Bueno, vuelvo a repetir. Yo quiero ponerles en este plan, en el plan del rico, o quiero ponerle a usted mismo en este plan vivito como está usted. Bueno, vivito corporalmente. ¿Qué pasaría si usted se pone a pensar que a usted lo meten en un cuarto oscuro? Y estaba yo hablando de que
no con los gusanos, no con el fuego, no con nada, solo en un lugar oscuro, donde no entre un rayo de sol, ni de luz ninguna. 1 año, 10 años, 20 años, 100 años, 1000 años, y en su pensamiento usted estuviera totalmente consciente de que nunca jamás saldría de ese lugar. ¿Usted ha pensado en el infierno así? No es que no sea verdad lo de las llamas y todo lo demás que dicen, ni el crujir de dientes, ni nada de eso, es verdad. Pero yo se la estoy poniendo facilita. Yo creo que humanamente, un ser humano que tiene conciencia de sí, en lo que sería, ¿qué quiere usted? ¿En 10 años de estar en una situación como esa? Pero se la voy a poner más fuerte todavía. Porque la Biblia nos enseña que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Dios. Quiere decir que buenos y malos van a ser juntados en un momento, y los malos van a ver el resplandor de la majestad, de la gloria de Dios. Esto parecería cruel. Van a conocer cara a cara, porque todo ojo lo va a ver a Él. Nada más que va a haber una porción que no va a tener la porción de los primeros, sino que va a ser echado al lago de fuego y azufre, donde fue preparado esto para el diablo y sus ángeles y no para los seres humanos, pero que en su indiferencia, en su falta de compasión, ellos prefirieron hacerse a un lado y vivir la vida como la canción pegajosa esa de voy a reír, voy a vivir mi vida tra la la la. Hay mucha gente que dice, mira hermano, yo ya la hice, yo ya tengo a Cristo, yo ya soy salvo, yo la paso campeón. Y ya, ¿qué más puedo hacer? Gracias a Dios. Eso no sería una actitud muy responsable, ¿verdad? Sabiendo que hay otros que están esperando que tú abras la boca, como cuando Dios estuvo esperando que el que abrió la boca para compartirte a Cristo te llevara a Él. Porque si esa persona no hubiera movido su boca, tú estarías ahorita en una situación todavía de falta de luz. Pero a donde yo iba con toda claridad es que la peor situación de lo que va a ocurrir es que durante la eternidad, en los miles de años de oscuridad y de tormento y de todas esas cosas que dice la Biblia, no yo, que va a existir, y que todo el mundo quiere pasar rápido por ahí o borrarle o decir estas hojas no me gustan, esto es una metáfora, esto no es verdad, pues tú querrás hacerlo, pero eso ahí está eternamente y para siempre escrito, y así será. Nos guste o no nos guste. Doy gracias a Dios que ustedes todos son salvos. Y nadie va a quitar su salvación. Eso sí se lo digo. Su salvación no va a ser quitada ni porque usted haga o no haga, porque su salvación es por fe y por gracia. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Porque va a haber un segundo tribunal donde el Señor Jesús va a entregar los galardones. Ese se llama el tribunal de Cristo, no el juicio, el tribunal de Cristo. Léalo en su Biblia en Apocalipsis. En ese van a ser entregadas las coronas. Y usted va a decir, no, mire, yo me conformo con mi salvación. Hermano, si a ti te han dado la vida eterna, si entiendes bien lo que es la vida eterna, la salvación, el sacrificio de Cristo, tú no podrás estar quieto sin hacer absolutamente nada mientras tienes
la responsabilidad divina de expandir el evangelio sobre toda la tierra. ¿Me estás tomando el punto? No creas que yo te quiero mandar ahorita al infierno. De ninguna manera, tú no vas a ir al infierno. El infierno es para el diablo y sus ángeles, y la salvación es por fe y por gracia en haber creído en el Señor Jesucristo. Que nadie te diga que no eres salvo. Pero ¿no pecarás en cierta forma de esa indiferencia del hombre rico que viendo la necesidad no hizo nada? ¿No sentirás en tu corazón que el Señor Jesucristo se despojó de todo para darte la vida eterna y la salvación y tú no haces nada? ¿Cómo podríamos llamar a eso ingratitud? ¿Cómo podríamos llamar a eso falta de responsabilidad? ¿Sabe usted? Usted como padre y madre sabe que amamos a nuestros hijos por igual, ¿sí o no? Aunque ellos crean que amamos más a uno que a otro, los amamos por igual. Siempre los hermanos, desde Caín y Abel, no, mi papá siempre ha querido más a o a esta. Y llevan ese trauma desde la niñez hasta la vejez, si no se dan cuenta, hasta que son padres, que a los hijos se les quiere por igual. Pero yo le hago una pregunta. Si un hijo se comporta con obediencia, con diligencia, con responsabilidad, con todo, a otro hijo que no hace nada, que es un vago, que todo, ¿lo deja de querer por eso? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Dios nos ama por igual a todos, con la única diferencia que Él se agrada de los hijos que le obedecen. Diga conmigo, Él se agrada de los hijos que lo obedecen. Y yo, si veo que mi padre, y esto es de verdad una anécdota, se rajó la vida con un marro rompiendo furgones de ferrocarril para llevar un poco de pan a nuestra casa, ¿cómo no voy a sentir agradecimiento, gratitud y responsabilidad? Como deberían de sentir los hijos con los padres y honrarlos por ello, de que han dado todo absolutamente para que sus hijos puedan crecer y ellos puedan ser el piso de sus hijos para que sigan creciendo. ¿No es así? Yo no dejo de querer a un hijo porque está perdido. Me causa dolor en mi corazón, pero no lo dejo de amar. A lo mejor a ese que está más necesitado pueda llegar yo a amarlo más por cuanto mis oraciones están pegadas directamente a él. Pero no amarlo más, sino la palabra correcta, a lo mejor él está más en mi pensamiento y en mi mente que ninguno de los otros, que están bien, que van caminando bien. Quiero regresar al infierno, aunque ustedes no se sientan cómodos ahí. Después le voy a platicar un chiste al final para endulzarle la vida, que es el lugar donde los tabasqueños tienen un lugar especial. No los campechanos, los tabasqueños. Bueno, no los carmelitas, perdónenme la atrocidad de haberles dicho campechanos. Campeche es Ciudad del Carmen. Si ellos quieren volverse campechanos, se tienen que convertir a carmelitas primero. Ese es el proceso. La situación de lo que ocurrió en esa descripción virtual del infierno en la boca del eterno Rey de Reyes y Señor de Señores, quien no nos puede mentir de ninguna manera. Sigue la historia. Ahora ya sé que hay escalón. Ahorita tomaré mis precauciones. ¿Cómo vamos? Yo acá miro a su pastor. Si ya veo que está aburrido su pastor, digo, la estoy regando toda, ya me voy. Entonces, dice aquí la contestación de Abraham. Es tremenda. Le dice, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida
y Lázaro también males. Pero ahora, este es consolado aquí y tú atormentado. Uno dice, pero ¿cómo si tan hijo de Abraham o tan hijo del Padre era Lázaro como el otro? ¿Qué dolor puede sentir a un padre cuando un hijo se le va al abismo? Porque esto también tiene un momento de dramatismo cuando le dicen, ni los de aquí pueden pasar para allá, ni los de allá pueden pasar para acá. Es una separación eterna. Es lo que la Biblia llama la muerte segunda. No la muerte cuando nos echan en un cajón y nos tiran a la tierra, sino la muerte que es la separación eterna del eterno. Nunca mis ojos más volverán a ver a Dios y a su grandeza y a su majestad y a su reino. Lo voy a conocer, pero no voy a estar ahí. Me refiero a los perdidos, no me refiero a la iglesia. Pero la iglesia, me encargo de ella al ratito, está sufriendo casi del mismo problema del hombre rico. Pero eso lo voy a dejar para el final. Y con eso hago cirugía, bordo y me voy. Al fin y al cabo el paquete se queda su pastor con ustedes. Dice aquí, además de todo esto, verso 26, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros, dígalo conmigo fuerte, no pueden. Los que quisieran ir de aquí para allá, no pueden. Y los que quieran de estar allá para acá, tampoco pueden. Damos gracias a Dios que la religión popular reconoció que el purgatorio no existe y que solamente hay un lugar para donde ir al morir. O al seno de Abraham o al Hades. Y usted dice, ese pastor de allá de Tabasco está poniendo condenación en mi corazón. No, ya les dije que ustedes son salvos por gracia y por fe. Cuide que no se le vaya la gracia y la fe también, porque Pablo dice que debemos de cuidar esta salvación tan grande, y él mismo dice, no sea que habiendo sido yo heraldo para muchos, ahora venga y tropiece. Cuídate que no caigas. Cuídate que no caigas. Tampoco no me la tomen así tan así. Debemos cuidar, dice el apóstol Pablo, o Dios a través del apóstol Pablo, con temor y temblor. ¿Lo dice su Biblia o es la mía la única que lo dice? Que debemos de cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Andando como es digno del evangelio. ¿No como qué? ¿Quién se acuerda de ese pedacito? No como necios, sino como sabios, dirimiendo bien el tiempo. ¿Cómo está la agenda de tu vida? ¿Cómo estás gastando o dirimiendo tu tiempo? Sé que tienes que trabajar, sé que tienes que hacer muchas cosas, pero el tiempo con Dios, ¿cómo está? ¿Cómo está tu devocional diario? ¿Te da flojera levantarte a las 5 porque si te levantas a las 6 ya no te da tiempo de nada? Por favor, yo no te quiero traer condenación a tu vida, quiero que despiertes y te des cuenta que las cosas de Dios son serias, que las cosas de Dios no son miel sobre hojuelas. Hasta el mismo José Alfredo Jiménez, perdón por traerlo a colación, dice que la vida comienza llorando y se acaba llorando. Nadie que vive en este planeta dejará de tener sufrimiento por pérdidas, dejará de tener sufrimientos por ofensas. Nadie que vive en esta tierra dejará de sufrir.
Y usted dice, oiga, qué feo no las pone. No, es la vida, así es la vida, Rayleigh. No hay manera de que tú puedas llegar a pensar, el mismo Jesús dijo, en la vida tendré aflicciones, pero no teman, yo he vencido al mundo. Qué diferente es tener aflicciones cuando tengo a Cristo en mi corazón y puedo tener el gozo y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Qué diferencia es poder abordar los problemas con fe, creyendo las promesas. Qué diferencia es poder vivir haciendo lo bueno y no lo malo. Qué diferencia es vivir a la altura de un hijo de Dios. Eso no lo va a poder entender nadie de afuera hasta que se lo des a probar. Ahora, que si tu vida no irradia a Jesucristo y te ven hacer cosas que no debes, entonces van a decir, pues yo para qué me voy con su Cristo si con mi religión me va bien. Pero eso es porque el carácter de Cristo no ha sido perfeccionado en nosotros. Dice más adelante, versículo 27, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, fíjese, ya se olvidó de la gotita de agua, se olvidó de la esperanza de pasar de allá para acá y de aquí para allá, se olvidó de todo diciendo yo ya estoy frito. Y me cocinarán aquí eternamente. Y le dice, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Todavía él en ese momento reaccionó ante su falta de compasión y dijo, bueno, si yo ya estoy aquí, cuando menos que mis hermanos y la casa de mi padre no vengan a un lugar como este. Ayúdame, Padre Abraham, envía a Lázaro. Este es el tiempo de Dios para tu familia. Este es el tiempo en que los rebeldes tienen que regresar con sus manos en alto, rendidos al Señor. Este es el tiempo en que tú dices, es que es imposible que mi marido, es imposible que mi hijo, es imposible que mi padre. Para ti es imposible, pero para Dios no hay nada imposible si tú lo pones en las manos del Señor. Pues entonces, ¿dónde está tu fe? ¿Cuándo se iba a imaginar mi mujer que yo me iba a convertir al Señor? Eso era un imposible. Porque yo era un malvado. Ya no soy, que hice sufrir mucho a mi esposa. Pero Dios logró el perdón en mí primero, luego en ella, y luego se restauró la familia. ¡Qué maravilla! Y vivo así desde hace 34 años. En junio cumplí 34 años de haber aceptado al Señor en mi corazón. Me agarró con los suficientes años. 28 tenía, saque la cuenta y ya después sabe mi edad y la de su pastor. Me agarró a los 28 años, ya bastante corridito. Pero desde ese día para acá le sirvo. Desde ese día para acá le entrego mi vida día con día. Desde ese día para acá, Él es mi Rey, mi Salvador, y no me cansaré de predicarlo, no solamente en iglesias, que es muy cómodo predicarle dentro de una iglesia, sino afuera, en la calle, con mis actitudes, con el respeto al reglamento de tránsito. Yo necesito ver que alguien se acerque a mí y diga, tú tienes algo que yo necesito, sin que le hable, por mis actitudes, por mi forma de ver la vida. Hay muchos que me han dicho, si a mí me hubiera pasado la mitad de lo que te pasó a ti, yo me hubiera pegado un tiro. Así de veras se lo digo. No les voy a platicar ahorita la historia, pero es la verdad. Me lo han dicho.
Si yo hubiera tocado los lugares que tú tocaste, yo me hubiera matado. Me lo han dicho. Y no familia, sino amigos. Y aún familia también. Y creyente. ¿Cómo la ven? Los extremos de la vida, ¿verdad? Pero míreme, gozoso, frondoso, es por causa de los tacos de Ataquear. Perdón por hacer el comercial, pero yo estoy aquí porque venimos a inaugurar la tercera tienda en Centralia y estoy muy contento porque Dios nos está prosperando en Carmen. Cierro el paréntesis, vaya a comer tacos Ataquear. Con el permiso de la venia del obispo. Bueno, entonces dice, porque versículo 28, ya estoy terminando, hermano, no vaya a pensar que le va a agarrar un golpe de calor aquí adentro. Dice, porque tengo 5 hermanos para que les testifique. A ver, ¿cuántos tienen hermanos que no vienen a la iglesia? Levante su mano porque quiero hacer una pequeña encuesta. Todos los que tengan hermanos que no se reúnan en este lugar. Bueno, o que no se reúnan en ninguna iglesia. Nada más manténgala levantada. Usted sabe que en un próximo domingo, si usted tiene fe, la iglesia se duplica con todas esas manos levantadas. Y eso que usted está hablando de un hermano, pero hay unos que tienen como este cuate 5 hermanos. Y tras de esos 5 hermanos, queridos hermanos, viene la esposa, vienen los hijos, viene la suegra. Porque cuando vea al otro transformado, la suegra va a decir, yo quiero estar ahí. ¿Qué tienen esos cristianos? ¿Verdad? Y usted dice, nah. Es una fe incrédula esa. Cuando usted dice, nah, esa es una bala perdida. Ese jamás va a llegar a los pies de Cristo. Pues entonces no tienes fe. Porque Dios dice, cree tú y tu casa será salva. Punto. ¿Crees o no crees? O a lo mejor ya te cansaste de que te dieran con las puertas en las narices. Su pastor me dio con las puertas en las narices cuando le dije, si Cristo te quiere salvar, y me dice, pues si me vuelves a hablar de Cristo y no te vuelvas a presentar en mi casa, digo que se los diga a él. Tan bonito que se ve ahí sentado, ¿verdad? De verdad, yo vine a Ciudad del Carmen expresamente a cumplir la palabra de traerle el evangelio a mi hermano. Y mi hermano, cuando oyó que yo estaba medio loco por Cristo y por la Biblia y por todo, dice, si tú regresas a Ciudad del Carmen a hablarme de este asunto, no vuelvas a visitarme. Así de duro, ¿eh? Y ni siquiera era religioso. Solo uno del Opus Dei hubiera dicho algo así, pero ni siquiera iba a misa. ¿O sí? Bueno, por Luisita a veces a lo mejor ibas a misa. Hermanos, nada es imposible para Dios. Y los caminos de Dios son inescrutables. Tú no puedes saber a quién vas a traer al evangelio, a alguien que va a ser 100 veces más almas para Cristo que tú, con solo abrir tu boca. Yo tengo la esperanza de que un día en el cielo, caminando a mi lado derecho al apóstol Pablo y a mi lado izquierdo a Juan, platicándole de Patmos y de la olla de aceite hirviendo en donde lo echaron y diciéndole qué bárbaro, por poco y te matan allá en el apedreamiento de Iconio. Y en esa plática alguien me haga en el hombro, pss, pss, y yo volteé y le diga como en el comercial, ¿tú quién eres? Mira, hermano, yo soy esa persona que estando un día abatido, me dijiste que Cristo me amaba. Y tras de mí, volteé a ver, hay una multitud de generaciones y de gente que viene por causa tuya. Aleluyita.
Pero eso no es solamente para mí. Claro, si tú no anhelas o deseas que alguien te haga así, pss, pss. Yo sé que a través de mí Dios ha llevado miles al Evangelio. Y un día antes de que yo me atreviera a predicar un amén delante de la gente, una profeta se acercó y me dijo que yo le predicaría a multitudes, y ha sucedido. Ha sucedido, no solamente en una iglesia, ni por aquí. A mí me temblaban las canillas. Me siguen temblando, pero ahora ya agarré más tablas. Los calcetines, todo. Pero Dios me ha dado su fe y su palabra. Y me ha dicho, no eres tú, soy yo. En la vida se te ocurra creerte que lo que hablas o lo que dices es tuyo, porque ese día te va a pasar lo de Nabucodonosor. Te voy a mandar al campo con las bestias a comer hierbas. Voy a terminar. 5 hermanos, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, fíjese, la respuesta de Dios es tremenda. Dios no hace las cosas como uno piensa o como tú quieres, las hace como Él quiere. Por eso es soberano. Y le dice Abraham a este hombre rico, le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Saben quién es Moisés y los profetas? Ustedes pueden comprender que es esto la esperanza de vida para la humanidad. Y no me refiero a este libro en sí, sino al contenido de las palabras de vida que están en este libro. Estos son los profetas de Abraham. Esta es la historia divina del amor de Cristo. Este es el libro de amor y el testamento jamás heredado por nadie a nadie, excepto por Dios al mundo. Eso fue lo que le estaba diciendo el padre Abraham. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Si la iglesia no predica el Antiguo y el Nuevo Testamento, si la iglesia no habla, no hay salvación para este mundo. Dice, y Abraham le dijo, entonces le dijo, no, padre Abraham, todavía tratando de convencerlo, Abraham le dice, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, en este caso Lázaro, el que todo mundo lo conoció en la puerta del hombre rico, si Lázaro fuera, dice, si alguien llegara a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Doctrina del rico, capítulo 5, versículo 3. Mentira. No se arrepentirán porque vaya un muerto, alguien que haya muerto y les predique el evangelio, no van a creer. Hasta ahí llega la dureza del corazón de los hombres. La dureza de tu corazón y la dureza de mi corazón solamente fue ablandada por la promesa antigua de Ezequiel que dice, y pondré un corazón nuevo y un espíritu nuevo, y pondré mis tablas, ya no en tablas de piedra, sino en sus propios corazones. Usted es el resultado del cumplimiento de la profecía de Ezequiel que dice, pondré en ellos un corazón de carne. Dios le puso a usted un corazón de carne para creer, porque aunque un muerto se levantara y fuera y predicara, ni así el mundo creería. Bueno, ¿no pasó en los tiempos de Jesús con el otro Lázaro? El que se murió y hedía en la tumba 4 días. No, la gente le decía, hasta los religiosos se acercaban y, pero no es cierto que tú eres Lázaro el que se había muerto, o el ciego que había visto. Que le fueron y le preguntaron a sus padres, ¿este es tu hijo? Sí. ¿Y cómo ve? No lo sé, pregúntenselo a él, ¿qué edad tiene? Y finalmente, mas Abraham le dijo,
si no oyen a Moisés, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Qué quiere decir? Que el Señor descalifica ángeles, descalifica muertos resucitados y le deja a la iglesia de Jesucristo el poder y la soberanía para llevar el evangelio de Cristo a las naciones. ¿Cómo la ve? No hay quien predique el evangelio. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Decía Isaías 53. Como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, mira esto que está aquí, un remanente, ¿quién la contará? Las cosas de Dios no son como el pensamiento de los hombres. Y la Biblia lo dice, porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. Agarra la onda. No te pierdas. No te esquives de una responsabilidad. Si no me vas a hacer pensar que la gloria de Dios no la has visto en su templo. ¿Se acuerdan cuando entró Isaías en el templo? Cuando murió el rey Usías, quitó la protección humana de su vida y fue al templo, y dice que la gloria del Señor llenó la casa y que él se sintió como que estaba muerto, porque ningún hombre de labios inmundos era capaz de ver al Dios vivo como él lo vio en el templo. Y dice que uno de los ángeles que estaban ahí tomó un carbón encendido y lo puso sobre su boca, porque él decía que era un hombre de labios inmundos. Y que se oyó una voz que dijo: ¿a quién enviaremos? Y él dijo: heme a mí, heme aquí, envíame a mí. ¿Qué quiere decir? Que a la iglesia le hace falta pasión del conocimiento de Jesucristo para poder mover ese corazón que ya ha sido transformado en un corazón de piedra, en un corazón de carne. Que necesitamos dejar la comodidad para empezar a caminar en la responsabilidad. Dios no nos salvó para dejarnos en el lugar donde estamos. Dios quiere zarandear tu vida y la mía, para que en el conocimiento de la presencia de Dios puedan venir convicciones como la de Isaías: heme aquí, Señor, envíame a mí. Wow. ¿Qué les puedo yo decir más después de todo esto? Más que Dios quiere sus labios, Dios quiere su lengua, sus pies y sus manos. Manos para dar, manos para abrazar y amar, y manos para servir. Tu propósito en la vida se define en 3 simples palabras después de ser salvo: en amar, en dar y en servir. Pero no con el amor humano, no, sino con el amor de sacrificio, de soportarlo todo, de creerlo todo, del amor que no se acaba, del amor que entrega vida para dar vida. ¿Te das cuenta? Cuando tú vas y compartes el evangelio, le estás dando vida de tu vida a otra persona. De la vida que hay en ti, tú le estás dando vida a esa persona. Dar
porque nada de lo que tú tienes te vas a llevar. Ni tus preocupaciones, ni tus finanzas, nada te vas a llevar. Pero cuando tú das, tú te enriqueces, porque mejor cosa es dar que recibir. Cuando tú das de tu vida, Dios se encarga de tu vida. Aún más, cuando das de su vida, Dios pone más vida sobre ti para que sigas dando más vida. Somos un canal, hermano. ¿Sabe lo que es un tubo? Somos un tubo de parte de Dios, en donde Dios envía riquezas para que yo reparte riquezas, en donde Dios envía amor para que yo dé amor, y en donde Dios envía, como Él dijo, yo no vine a ser servido, sino a servir y a dar mi vida en recompensa por todos ustedes. Dios te necesita, hermano. Dios quiere hacer de ti generaciones, reyes, príncipes, pero que tú creas como en la promesa de Abraham: de cierto te bendeciré y serás bendición, como la arena del mar y como las estrellas de los cielos será tu descendencia. ¿Te has visto con una descendencia como la que le dije del pss, pss, de la tocada de hombro en el cielo? ¿Te has visto tú con naciones detrás de ti? Dices, no, pues yo cómo. Mire que la edad que tengo, pues apúrese. Se lo digo con todo respeto, aún siendo jovencitas como estas niñas, usted nada más sáquele los años que ya tiene y réstele 70 y la vida se pasa rápido. Y dígamelo a mí que soy abuelo. Y si a eso le aumenta un accidente, si a eso le aumenta una enfermedad incurable, si eso le... No lo quiero espantar, pero a usted le queda poco tiempo, sea quien sea su edad, o sea quien sea su condición de salud. A usted le queda poco tiempo y usted y yo debemos tener prisa. ¿Cuántos años vas a vivir? ¿Lo sabes? ¿Verdad que no? Si ya los que pasamos a la tercera nos levantamos todos los días diciendo gracias Señor, porque hoy no me duele ¿quién sabe qué? El lumbago, la cintura, la rodilla, la pierna y quién sabe qué tanto más. Y usted dice, no, usted es de 30, de 40, todavía se puede dar el lujo de decir, no, yo todavía aguanto. Pues no, fíjese que no. ¿Usted ha visto a niños morirse de cáncer? Hay gentes que Dios se las lleva antes de la edad porque los ama o los quiere tener a su lado. Pero hay otros que se los lleva porque dice, si no me lo llevo, este se pierde. El pastor le dijo que al cuarto, pero todavía falta que usted bendiga a Dios con sus diezmos y con sus ofrendas. Así que yo traigo aquí todavía, quiere decir que no se ha recogido, ¿verdad? ¿Cuántos creen que dar es una condición de amor que trae a nosotros una bendición especial? Se la voy a poner fácil. Cuando usted le regala algo a alguien, se siente mejor que cuando a usted le regalan algo. ¿Sí o no? Bueno, a Dios no le regalamos. De lo recibido de su mano, le damos. Dios no necesita préstamos. Dios puede hacer la obra con nosotros o sin nosotros. Pero es preferible que la haga a través de nosotros. Porque usted, el impío, el malvado, no va a dar para que el evangelio corra. ¿O usted cree que alguno de los malvados o de los perversos va a dar para que el evangelio se siga predicando, que se siga construyendo casas de oración por todas partes? Ni un peso. ¿De dónde viene la responsabilidad? De los hijos. O usted le dice al vecino, oye, pásale el gasto a mi mujer. Le va a decir, oye,
¿En qué libro leo? Usted da para su casa porque usted es un hombre responsable, proveedor de los suyos. Y esta es la casa de Dios y de sus hermanos y de su familia. Y por eso usted tiene que aportar, tal como dijo el Señor: traigan los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Ya se me pusieron más tristes que con el infierno, hermanitos. Voy a terminar con un chiste que les prometí. Se murió una persona y llega al infierno con Satanás. Y le dice: Satanás, mira, yo llevé una vida de desastre, yo sabía que iba a venir aquí, ya estaba convencido de su condenación. Pero a mí no me vayas a mandar a esos lugares ahí fresquitos donde solo hay llamas y eso, sino yo quiero ir al lugar más caliente del infierno, para ver si es cierto. Se le queda viendo a Satanás y le dice a uno de sus auxiliares: llévatelo allá con los tabasqueños. Espérense, no se ríen si no acabó el cuento. Entonces el auxiliar, muy obediente, lo acompaña hasta un portón enorme, hasta eso era enorme, que decía: el lugar más caliente del infierno. Y entonces el auxiliar de Satanás toca y de repente se abren las dos puertas y de dentro salen gritos y alaridos: ¡cierren esa puerta! Les entró el fresquito de afuera, ¿cómo ven? Por eso, cuando nosotros decimos que si quieres conocer el infierno, te vayas a Villahermosa un rato. Que el Señor les bendiga.